una trampa, es una mentira, es una falacia la expresión gobierno bien pero comunico mal. Siempre, absolutamente siempre, la expresión comunico mal es simplemente el sinónimo de decir hago mala política, en tanto y en cuanto entendamos que no hay división y que es indivisible la relación entre política y comunicación. Pero decía, esto se da en un contexto muy particular en donde antes imaginábamos, por lo menos alegóricamente, la comunicación como una especie de festival, o mejor dicho, como un acto de música clásica, así como un concierto de música clásica, donde uno llegaba, asistía en silencio, me refiero al pueblo, a un momento particular en donde alguien ganaba y con la batuta gestionaba un equipo atrás y luego, si hacía un buen acto, recibía, tras una cantidad X de actos, la ovación y en todo caso se le pedía que actuase nuevamente. La ciudadanía, el público, en silencio, siempre. Esto era la política antes. Hoy la política, en todo caso, se parece o se aproxima mucho más a la idea de una fiesta rave, de una fiesta, un festival de música electrónica. 5, 10 escenarios, la gente rota, entra, sale, se superponen las músicas, grita, va. Es probable que alguno de los escenarios más concurridos no sea de la celebridad, sino sea de algún anónimo particular que circunstancialmente se convierte en un influencer de turno. Esta agenda dinámica representa hoy a la comunicación, entendida como estratégica en tanto y en cuanto hoy, antes de que la política actúe la decisión, ya está formando parte. Fíjense que los gabinetes de comunicación, prácticamente la comunicación forma parte de las primeras decisiones, incluso antes que la economía, antes que lo legal, la comunicación está presente. De hecho, hay actos políticos que se hacen simplemente por ocupar el espacio público. Esta idea que decía en broma y que también es un modo peligroso de reducir la visión de la comunicación política de los consultores, toman un espacio público cada vez mayor, ocupan un espacio público cada vez mayor, no es ni más ni menos que esta expresión del peso específico en donde la comunicación se vuelve un elemento estratégico en la definición de lo político, del cálculo de lo político. Entonces, ahí aparece el gran desafío que tienen los programas de estudios. Lo voy a desarrollar luego, pero me parece que es por lejos a donde hay que poner el foco de la cuestión, que es discernir que la comunicación política lejos está de ser un fenómeno excluyente y exclusivamente electoral. La comunicación política tiene como mínimo, desde la perspectiva institucional de los actores políticos, tiene 4 facetas claramente diferenciadas. La comunicación electoral, para que tengan idea, aproximadamente se estima que el 80% de la producción bibliográfica internacional en la academia se da desde lo electoral. Evidentemente esto va produciendo un fenómeno de traslación absolutamente irresponsable de ese cortoplacismo electoral, que es un show, que es un formato de alto impacto, a las otras áreas, especialmente la comunicación gubernamental, que necesita de consenso, que necesita de legitimidad y que básicamente, por sobre todas las características, es largoplacista. Exactamente lo contrario al fenómeno electoral. Por eso es que hay muchísimos gobiernos que antes pasan por una instancia electoral sumamente exitosa y luego derrapan en la gubernamentalidad, citando a Bourdieu, porque precisamente no comprenden la necesidad largoplacista y legitimadora que otorga y que ofrece la comunicación gubernamental. Y ni hablar si entendemos a la necesidad de la comunicación de crisis. Fíjense qué interesante hoy en Argentina, o en estos días en Argentina, cómo estamos viendo el poder de impacto enorme y disruptivo que tiene la comunicación de crisis en fenómenos anómalos o disruptivos para el sistema político, y la comunicación de riesgo, la más olvidada, la cenicienta de todas las comunicaciones, que tiene un peso y un impacto increíble. La comunicación de riesgo es toda práctica preventiva a toda área, pero preferentemente en la faz gubernamental, que se confunde y se funciona con lo gubernamental, pero con una particularidad y con una funcionalidad propia. Las 4 son absolutamente distintas, pero las 3 últimas están absolutamente olvidadas en los programas de estudio. Diría, si tuviera que sintetizar, lo cual es algo irresponsable, es que los grados, las ofertas académicas de grado, tienen algo de concentración temática preferentemente en el electoral. Los posgrados, algo de concentración temática parcial
en lo gubernamental y las otras dos prácticamente son olvidadas. Y si es que se trae, especialmente en la oferta de posgrado, algo de comunicación de crisis, se la trae irresponsablemente desde el sector privado aplicado a la comunicación de crisis. Mi tesis doctoral, una investigación que estoy desarrollando, tiene que ver con la separación de los marcos teóricos, literalmente ausentes, aclaro, por lo tanto, estoy, junto con otros colegas, en una etapa algo fundacional en este sentido, para dar cuenta de que la funcionalidad de las crisis en el sector privado no tiene un carajo que ver, literalmente, con la funcionalidad del sector público, ¿sí? Entonces, aquí hay un problema enorme que es la inexistencia de bases teóricas. Si ustedes googlean la palabra comunicación gubernamental, les puede llegar a aparecer con enorme mayoría los libros que he desarrollado, tanto personal como con colegas, y la pregunta es ¿por qué? ¿Porque son buenos? No, porque hay ausencia, ¿sí? Cuando escribí el primer libro sobre teoría de la comunicación gubernamental, literalmente prácticamente no había teoría al respecto, por lo menos en habla hispana. Y créanme que también colecciono mucha literatura anglosajona y esto es bastante parecido. Por lo tanto, sí que hay un enorme campo por desandar en este sentido.